Hola, ¿cómo están? Otro capítulo de el podcast de Veritas Fidei. Muy bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Moni? Hola Cris, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es un honor poder presentarles esto. Estoy aquí con Mónica Franco, mi esposa, y vamos a seguir hoy un tema muy importante. El tema favorito de su servidor. ¿Qué vamos a ver hoy, Moni? También es mi tema favorito. Hoy vamos a estar viendo las evidencias de la resurrección de Jesús, pero antes de empezar a ver los hechos mínimos, necesitamos saber, Cris, ¿qué son los hechos mínimos? ¿Nos puedes dar una introducción a qué es esto y por qué se usa o qué necesitamos saber de esto? Bueno, vamos a hablar de la resurrección y la resurrección es el fundamento del cristianismo. Entonces, si el cristianismo no es falso, es porque la resurrección no sucedió. Pero tenemos buena evidencia histórica. Muchos escépticos nos tachan de meternos en argumentación circular y decimos Jesús resucitó porque la Biblia lo dice y la Biblia lo dice, entonces es cierto. Y no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es usar el método histórico, usar los documentos disponibles, sean cristianos o no cristianos los documentos, para afirmar ciertos hechos acerca de la vida de Jesús que apuntan a la resurrección. Entonces, hoy no vamos a hacer el argumento a favor de la resurrección en sí. Lo que vamos a hacer es extraer los hechos y explicar los hechos que apuntan a la resurrección, y en el próximo podcast ya vamos a hablar de, tal vez nos tome 2 podcasts hacer porque es mucho material y queremos hacerlo de manera concisa. Entonces, Moni, tú me preguntas, ¿qué es este método de los hechos mínimos? Bueno, es un método que acuñó el historiador, el doctor Gary Habermas, y consiste en extraer unos pocos hechos históricos, un núcleo, y es una docena o menos de hechos históricos que cumplen con los estándares más estrictos de historiografía. Okay. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la gran mayoría de historiadores eruditos con doctorado que enseñan en una universidad acreditada conceden estos hechos. Y no los conceden, y a ver, esto no es una falacia de autoridad, no estamos diciendo estos hechos son hechos históricos porque todos los aceptan, no. Los acepta mucha gente porque precisamente tienen un núcleo histórico y son avalados por los métodos de historiografía que ya vimos en el podcast anterior. Entonces, cuando uno aplica los filtros históricos, estos son los hechos que vamos a hablar hoy, que nos quedan, los que quedan extraídos y establecidos. Entonces, cuando decimos la gran mayoría de los estudiosos los conceden estos hechos, ¿en qué se basa eso? ¿No? Como dicen en mi pueblo, ¿en qué te abasas? Y lo que ha hecho el doctor Habermas es rastrear unas 4,000 fuentes, ¿sí? 4,000 fuentes de estudiosos en inglés, en francés y en alemán desde 1975. La última vez que escribí y hablé de esto eran 3,500 fuentes. Hoy ya son como 4,000 porque precisamente el doctor Habermas ha seguido investigando esto y de hecho está escribiendo lo que le llamamos magnum opus de la resurrección, donde está vaciando en varios tomos todo su conocimiento acerca de este tema. Entonces son unas 4,000 referencias de esto. Y lo que sucede es que todos estos eruditos están de acuerdo en estos hechos mínimos. Ok, Hay vamos, consenso. perdón, Cris. Sí, Vamos quedando claro. Si la resurrección sucedió, el cristianismo es real. Por esto es lo más importante. Si la correcto. resurrección sucedió, entonces todo lo que dijo Jesús fue real. Sí, si concedemos que Jesús resucitó, entonces lo que dijo Jesús es verdadero, y no solo es verdadero, es autoritario para toda la humanidad, no solo para los que creen. ¿Ah? Entonces, la importancia de la resurrección, si realmente sucedió, estamos dejando en claro que lo que vino a dar, a decir Jesús, que es su mensaje principal, es hay vida después de la muerte Ujú, y la salvación es a través de mí, no de hacer exactamente. buenas obras, de mí. Sí. Todo eso queda Ratificado. ratificado con la Per- resurrección. Por esto correctamente. este tema es de mis favoritos.
Y no solo eso, entonces después ya que establezcamos la solidez histórica de la resurrección, podemos hablar de qué dijo Jesús, qué fue lo que realmente dijo Jesús. Y Bueno, también hay un núcleo muy sólido acerca de eso, ¿no? me encantaría hablar de eso, pero antes de pasar a los hechos mínimos y a los que no han escuchado de Gary Habermas, ¿quién fue el doctor Gary Habermas y por qué debemos creerle? Bueno, hay muchos escépticos que dicen, bueno, es que Habermas es apologista y es teólogo, no es historiador. Mucha gente lo ha atacado así. Entonces, de hecho, una vez un escéptico, historiador escéptico, me retó en eso. Y como fue un ataque directamente a Habermas, y gracias a Dios tenemos acceso a Habermas en persona, yo le pregunté esto. Entonces, déjame leerte esto es una cita textual de un escéptico, historiador escéptico, que vino a trolear un poco mi página y escribió esto. Dice, Gary Habermas es un teólogo y apologista. La historia mínima de Habermas, es decir, se está refiriendo aquí a los hechos mínimos, es un plagio de la microhistoria de Carlo Ginzburg. Los historiadores serios tienen criterios para validar una fuente. Creo que es lo único en lo que estoy de acuerdo con esta afirmación. Y los apologistas como Habermas no las respetan y por eso publican sus especulaciones en revistas, por eso no publican sus especulaciones en revistas históricas especializadas, ni las exponen en congresos de historia. Quedaría como un bufón. Entonces, esto fue lo que le escribí a Habermas. Este señor piensa que usted es un bufón. ¿Podría responder un poco? Y bueno, déjame primero responder un poco de mis palabras aquí. El decir que Habermas es solo teólogo y solo apologista es un ataque personal, ¿sí? No, sin fundamento. Porque no le está diciendo historiador. Sí, porque le está diciendo, usted solo está usando términos derogativos para decir, usted no es Claro. una autoridad en el tema, lo cual es falso. Pero bueno, vamos a ignorar eso y vamos a ver qué fue lo que contesta Habermas a esto. Primero, para obtener su doctorado, su PhD, Habermas tuvo que satisfacer los requisitos más altos del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Michigan, no de un seminario de teología. Es una universidad estatal. Y además, uno de los historiadores, precisamente no cristianos, del cuerpo docente de Michigan State University, que fue la institución donde cursó su doctorado, sirvió en el comité de su disertación y le dieron el título de doctor en un área de historia, de historiografía. Así que, para tener esta perspectiva correcta, el doctor Habermas es conocido y reconocido mundialmente como erudito en temas de historia en cuanto a Jesús de Nazaret. Es filósofo, historiador, claro que es teólogo también, y es autoridad en cuestiones del Jesús histórico. Y tiene numerosos libros y publicaciones en revistas también pares, y es una autoridad en el tema. Entonces, habiendo dejado eso de lado, hay otra acusación aquí. Dice que este historiador dice que el doctor Habermas hizo un plagio de los hechos mínimos de Carlo Ginzburg. Y esto es lo que contesta Habermas. El afirmar que el argumento de los hechos mínimos fue un plagio de microhistoria indica un nivel muy, muy superficial y poco conocimiento de esta afirmación. Ginzburg no escribió absolutamente nada parecido al tema, ni tampoco la microhistoria se especializa en temas religiosos y tampoco es un plagio. Entonces, no hay nada que plagiar para empezar. Entonces, quisieran
que quedara plasmado que Habermas es historiador, tiene un título, un doctorado, y enseña y ha enseñado en una universidad acreditada acerca del tema y ha escrito y publicado en este tema. Excelente, pues habiendo dejado en claro que el doctor Habermas es respetado en historiografía por profesionales, es un gran erudito. Estos son los tipos de fuentes que a mí me gusta investigar. Si voy a investigar, no busco en Wikipedia o en un TikTok, ¿no? Me gusta investigar de fuentes serias y estudiosos. Exactamente. Es una persona que ha dedicado toda su vida a este tema. Entonces, Sí. ¿qué te parece si empezamos con los hechos mínimos? Bueno, vamos a hablar de hechos mínimos y estos hechos mínimos son, como dijimos, aceptados por el cuerpo de erudición que se dedica a este mismo tema. Y hay más de 12 hechos mínimos, pero hoy nos vamos a enfocar en 12 porque son, creo que, los más importantes, son los más estrictos, es decir, que responden a los más altos estándares de los criterios de historicidad que vimos la vez pasada. Y hay que mencionar que para establecer el argumento a favor de la resurrección no necesitamos los 12. Necesitamos unos 3 o 4. Y esto era un poco confuso para mí cuando empecé a estudiar el material del Dr. Habermas, porque él a veces usaba 3, luego usaba 4, luego usaba 7, luego usaba 5. Y bueno, lo que pasa es que el argumento es tan fuerte y tan sólido que uno no necesita utilizar los 12. El argumento se puede hacer con menos de 12. Menos de 12, ya los demás están de sobra para... Exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es ver un puñado de esos hoy y en el próximo podcast podemos seguir. ¿Qué te parece si empezamos con los que tú considerarías más sólidos? Bueno, el primero es el hecho de que Jesús murió por crucifixión. Hay una corriente que ya desmentimos en 2 podcasts anteriores acerca de los mitistas que dicen que Jesús ni siquiera existió. Y para eso el problema es que el hecho de que Jesús murió crucificado no se disputa en la academia. Punto. ¿Y por qué no se disputa? Porque si tú aplicas todos los criterios de historiografía, de historicidad, la resurrección aplica con básicamente casi todos. Por ejemplo, tenemos múltiples fuentes independientes de la crucifixión. Que ya hablamos. Que ya hablamos. Y aquí estamos hablando de fuentes también independientes, fuentes tempranas. Es decir, estamos hablando aquí de fuentes en los primeros 150 años máximo después de la crucifixión. Tenemos testimonio muy, muy temprano, por ejemplo, el credo de 1 Corintios 15, del cual ya hablamos. Tenemos historiadores romanos como Tácito y Suetonio, que afirman, y lo afirman otras fuentes también extra bíblicas como Luciano de Samosata, Talo, Marabar Serapión, el Talmud. Entonces, esto ha impulsado a expertos no cristianos a aceptar que la crucifixión, como dice John Dominic Crossan, es tan cierta como puede serlo cualquier hecho histórico, y a otros como Bart Ehrman a decir que Jesús, como consecuencia de su crucifixión, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es algo indiscutible. Indiscutible. Entonces tenemos fuentes independientes muy tempranas, tenemos algo de narrativa vergonzosa también. Por ejemplo, Pedro niega a Jesús 3 veces. Jesús es ridiculizado y golpeado antes de ser ejecutado, y los discípulos se presentan como cobardes después de la crucifixión y ausentes durante la crucifixión. Eso es tremendamente... Tú estás escribiendo algo que te incrimina, es tremendamente vergonzoso esto. Y finalmente tenemos otras fuentes enemigas como el Talmud judío. Los judíos no eran amigos de
la idea de la resurrección antes del final de los tiempos, y el Toledo Jesús también, y Josefo mismo, Flavio Josefo. Entonces, la muerte por crucifixión cumple con los más altos estándares. Tenemos por lo menos unas 12 fuentes, y como ya dijimos, tener una o dos fuentes ya es suficiente para establecer un hecho histórico. Aquí estamos hablando de gran cantidad de fuentes, al menos unas 12 fuentes históricas. Y no nada más de los amigos, ¿no? De los No, discípulos. Fuentes, como ya mencionaste, vergonzosas y enemigas. Y todas sí, son válidas porque todas hablan de la crucifixión de Jesús. sí. Tenemos varios criterios de historicidad que avalan un solo hecho, que es este. Perfecto. ¿Seguimos? Sí. ¿Con cuál seguimos? ¿Por qué no mencionamos las 5 o 6 más importantes? Vamos a ir, sí, buen punto. Bueno, ya mencionamos que Jesús murió por crucifixión. Ujú. ¿Quieres que mencionamos las 12? ¿O ¿Podemos? mencionamos nada más? Podemos mencionar las 12 y explicar la mitad en este podcast y en el siguiente podcast explicar la otra mitad. Perfecto, gracias. Entonces, mira, ya hablamos primeramente de la crucifixión, la muerte por crucifixión. Obviamente, para morir tienes que existir. Este hecho establece que Jesús existió y murió en el siglo I a manos de los romanos por crucifixión. Segundo, fue sepultado. Tercero, la muerte de Jesús ocasionó a sus discípulos perder toda esperanza, pensando que su vida se había extinguido por siempre, la vida de Jesús. Entonces, al igual que muchos otros supuestos mesías impostores anteriores, cuando moría el mesías supuesto, se acababa el movimiento. Esto sucedió también. Terminó el movimiento cuando muere Jesús, pero el movimiento renace después. Eso es lo interesante de Jesús. Punto número 4. Su tumba fue descubierta vacía unos días después. Este es un hecho opcional y Gary Habermas no lo considera como parte de los hechos mínimos porque, a diferencia de todos los demás, los historiadores conceden, diría yo, un 90-95% de los historiadores conceden estos hechos mínimos. De hecho, Habermas dice, hay uno o dos nada más historiadores que no los aceptan. Y este es un hecho excepcional porque aunque la mayoría de los estudiosos lo aceptan, no es la gran mayoría. Es más o menos un 75% de los historiadores. A mí en lo personal me gusta incluir esto porque tenemos muy buena evidencia histórica y yo lo incluyo. Aún así sigue siendo mayoría. Sí, sigue siendo mayoría, pero no me importa la mayoría si la acepta o no. Aunque fuera la minoría, no importa, tenemos buenos hechos, buena información histórica para avalar la tumba vacía. Okay. Número 5, los discípulos creyeron haber visto a Jesús después de su crucifixión. 6, los discípulos sufrieron una transformación de escépticos, cobardes, a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. Muy importante este punto. El mensaje el punto número 7, el mensaje del evangelio fue el centro y de la resurrección fue el centro de su predicación en la iglesia primitiva. Es decir, una vez que Jesús muere, el principal mensaje de sus seguidores es Jesús resucitó. Ese es el punto central de ellos. Número 8, este mensaje fue especialmente proclamado en Jerusalén, donde Jesús murió y fue sepultado poco después. Es decir, en el lugar de los hechos. Y esto los historiadores lo reconocen como el factor Jerusalén. Es decir, no sucedió, el rumor de la resurrección no sucedió en un lugar lejano, sucedió en el mismo lugar de los hechos. 9. Como resultado de la proclamación de este mensaje, la iglesia nació y se multiplicó pacíficamente. Y yo diría prolíficamente también. Hubo una explosión de conversiones al cristianismo después. A diferencia, como dije, de otros impostores mesías, se muere el Mesías y, como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Muere el Mesías y se acaba el movimiento. Esto fue todo lo contrario.
10. El domingo se convirtió en el día oficial de adoración. Tú sabes que los judíos siempre han tenido el sábado como su día principal de adoración, de contemplación a Dios. Bueno, este grupo de judíos en su mayoría dijeron, no lo vamos a hacer ya el sábado, lo vamos a hacer el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo fue el día de la resurrección. 11. Este me gusta mucho y vamos a hablar de él. Santiago, quien había sido escéptico, hermano de sangre de Jesús, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y número 12, unos años después, Pablo, el apóstol Pablo, también se convierte al cristianismo después de una experiencia que él describe como una aparición de Jesús resucitado. Esos son los 12 hechos mínimos, Moni. Ok, y con esto podemos agarrar unos 6 hechos, la mitad, y armar el caso. ¿Cuál es? O menos, pero podemos ver 6, ¿sí? A mí yo sé que lo puedes hacer con menos, pero a mí me gustaría dar a conocer lo máximo posible para que las personas que están viendo tengan material del que quieran tomar y lo que quieran hacer con todo el material. Darles todo el material que hay. Perfecto. ¿Qué te parece si vemos, bueno, ya vimos la crucifixión? ¿Qué te parece si vemos ahora el hecho de que sus discípulos creyeron haber visto a Jesús vivo después de muerto? Pero, ¿a qué te refieres con creyeron? Es como decir, creo que lo vi, pero no estoy seguro. ¿O a qué te refieres con los discípulos creyeron? No, esto se refiere a la sincera convicción que tenían los discípulos de que vieron a Jesús morir y después lo vieron vivo. Y aquí estamos hablando de que hubo diferentes apariciones en las fuentes históricas. No fue nada más a una persona o a un grupito, fue en diferentes tiempos, con diferentes personas y en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, distintos tiempos, distintos grupos y diferentes lugares. Y personas que no tenían que ver unas con otras. Sí, al ver, algunos se conocían, otros no, pero tenemos esas fuentes históricas. Perfecto. Y las podemos mencionar, ¿sí? Las podemos mencionar, Hechos, Corintios, varias fuentes en los evangelios, en diferentes fuentes, pero tenemos al menos 11 fuentes independientes que ratifican el hecho, y esto no lo niega gente ni siquiera como Bart Ehrman. Él diría, no tengo problema en decir que los discípulos tuvieron la sincera convicción de haber visto a Jesús vivo después de muerto. Eso es un hecho histórico. Entonces no estamos diciendo, no estamos diciendo la resurrección es verdad porque sus discípulos lo creían. No, simplemente estamos muy modestamente diciendo los seguidores de Jesús creían que Jesús resucitó. Y no solo eso, estuvieron en la posición de saber si esto era una conspiración o una broma o era simplemente falso. Estuvieron en la posición de saber si era falso. Es muy importante. Entonces tenemos al menos 11 fuentes históricas y las podemos compartir en los comentarios en el podcast. De hecho, es el comentario que te iba a hacer. Todo esto lo dejamos en la descripción para que tengan acceso al material escrito. Correcto. Déjame citarte a Bart Ehrman en cuanto a esto. Dice, es un hecho histórico que algunos seguidores de Jesús llegaron a creer que fue levantado de los muertos poco tiempo después de haber sido ejecutado. Eso es lo que dice el escéptico, agnóstico, tirando ateo, acerca de Jesús. Habermas mismo dice algo acerca de esto muy importante. Dice, los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por lo que habían experimentado. Es realmente notable que estuvieron en posición de saber si su creencia estaba basada en una falsedad. ¿Sí? Bueno, y aquí sí tengo un comentario. Dice Habermas que estuvieron dispuestos a morir, pero vámonos atrás. Cuando vieron que crucifican a Jesús y vieron la masacre que fue, cómo lo torturaron. Como Forrest Gump salieron corriendo, huyeron. Todos ellos salieron corriendo, no tenían... Menos Juan. Juan fue el único que quedó ahí. Pero de todos los demás, Pedro lo niega,
y los demás se dispersan, y es uno de los puntos que vimos. Perdieron la esperanza de que su maestro estaba vivo, de que su maestro era quien había... Sí, creo que ninguno de nosotros va a morir por algo que es mentira, ¿no? Y después de ver lo que le hicieron a alguien. Sí. Mucha gente muere por lo que cree que es verdad, pero nadie muere por lo que sabe que es una mentira. Claro. ¿Sí? No, y no creo que nadie quiera morir igual si estás viendo cómo están torturando a una persona y después sigues tú. Aunque sea mentira o sea verdad, vas a salir corriendo. Desde luego, y los discípulos estaban amenazados de muerte, ¿sí? Porque avalaban y creían en su maestro, en su mentor. Entonces tenían toda la disposición, si hubieran querido preservar sus vidas y no estar en peligro ellos mismos, lo más fácil era negar la resurrección. Claro. Ahora, no quiere decir que todos murieron. Tengo un estudio también y está el trabajo del doctor Sean McDowell acerca del destino de los apóstoles. Podemos decir con una alta probabilidad que por lo menos 6 de ellos murieron por lo que creían acerca de la resurrección, y tenemos buenas fuentes también para algunos otros, pero aquí la afirmación es más modesta, los discípulos creyeron haber visto a Jesús después de muerto. Tuvieron esa sincera convicción. ¿Cuál sería el siguiente, Cris? Vamos con la conversión de Pablo, el perseguidor. Esto me gusta mucho porque el mismo Pablo afirma, y tenemos varias fuentes que afirman que era perseguidor de los cristianos. Es decir, él estaba del lado enemigo y por una aparición que él tiene del Jesús resucitado, cambia 180 grados de creencia y de bando. Él mismo afirma que se perseguía la iglesia. De hecho, es testigo del martirio del primer mártir de la iglesia, Esteban, en Hechos 7:58. Y él mismo dice en Hechos 8 que él aprobó la muerte de Esteban y perseguía a otros cristianos. Y luego se convierte, como viene relatado en muchas fuentes cristianas. La iglesia primitiva también sabía que era un enemigo. En Gálatas 1 se afirma eso, y le tenían miedo luego de su conversión. Y un cristiano tiene que avalar a Pablo y introducirlo a la iglesia y decir, yo meto las manos por Pablo. Y esto viene fue Bernabé, fue un discípulo de Pablo, y esto viene en Hechos 9, 27. Entonces Pablo era un perseguidor, esto es testimonio enemigo, y él mismo afirma, yo era perseguidor de los cristianos, tuve una experiencia con el Jesús resucitado y ahora he dejado de ser perseguidor y se convierte en el evangelista número 1 de la iglesia primitiva. Sí, no, es como decir Hitler, ¿no? Ya no quiero perseguirlos, ya quiero ser su amigo. Pues todo el mundo no le va a creer, ¿no? Sí, es exactamente. Y otros dicen también, bueno, es que Pablo ganó muchas cosas. No, Pablo perdió todo. Pablo ya tenía prestigio, ya era parte del Sanedrín, o por lo menos estaba avalado por el Sanedrín. Tenía de los mejores estudios que el mundo antiguo le podía dar. Conocía la filosofía del tiempo. Fue estudioso en Tarso, que era el centro cultural universitario de la época, y tenía dinero, era una familia adinerada, tenía ciudadanía romana, como decimos en México, la tenía hecha, y pierde todo eso, y él mismo dice, yo perdí todo esto por causa de Cristo. Entonces, Pablo es una gran piedra en los zapatos para los escépticos. Como escéptico, un historiador escéptico tiene que explicar qué le pasó a Pablo para cambiar su ideología tan radicalmente. ¿Cuál sería el siguiente, Cris?
Por cierto, este sufrimiento de Pablo y la vida de Pablo y la conversión de Pablo está avalada por múltiples fuentes, testimonio vergonzoso, testigos presenciales y testimonio temprano. Entonces, y no solo eso, testimonio enemigo también. Entonces, tenemos 5 criterios muy fuertes de historicidad en cuanto a esto. La otra que me gusta mucho es otra conversión muy radical, la conversión de Santiago, el hermano escéptico de Jesús. Muy poca gente sabe que Jesús tenía un hermano. Y de hecho, el historiador Flavio Josefo, que era una fuente enemiga, obviamente Josefo era judío, no era amigo de los cristianos, escribe esto. Déjame leértelo porque es muy interesante, Moni. En Antigüedades de los Judíos, que escribe Josefo 29:1, esto es lo que escribe Josefo. Dice, Festo estaba ya muerto y Albino, el procónsul, estaba en camino, así que reunió a los jueces del Sanedrín y trajeron ante ellos al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, o algunos de sus compañeros. Y cuando hubo fundado una acusación en contra de ellos, como quebrantadores de la ley, los entregó a ser apedreados. Y así muere Santiago, muere apedreado por sus creencias a manos de los judíos de aquel tiempo. Y esto nos lo está dando una fuente externa. Pero hay más, Moni, porque su familia, y este es el criterio de testimonio vergonzoso, porque la misma familia de Jesús, incluyendo a Santiago, pensaba que Jesús estaba loco. Bueno, no hay que culparlo, ¿no? Si tú tienes un hermano y de repente te dice, soy Dios, pues es muy normal que lo primero que pienses es estar loco, ¿no? Moni, eso es cierto. Yo pregunto a veces a los escépticos, ¿qué tomaría para que creyeras que tu hermano es Dios y que cayeras de rodillas a sus pies a adorarlo? ¿Y cuándo fue el momento que él empezó a creer en Jesús como Dios? Bueno, eso es interesante porque su familia lo consideraba literalmente, y aquí voy a citar el Nuevo Testamento, fuera de sus cabales. Esa es la traducción correcta. Loco, chalado, deschavetado, chiflado, loco. Y esto es tremendamente vergonzoso. Y viene en varias fuentes. Viene en Marcos 3:21, Marcos 3:31, Marcos 6:3 y 4 y Juan 7:5. Creo que la más clara es Marcos 3:21 y la gente lo puede leer ahí. Entonces, la misma Biblia afirma esto. ¿Y qué pasa con él? Bueno, el mismo Pablo conoció a Santiago y lo conoce después como líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, de decir Jesús está loco, se convierte en el líder de los cristianos en Jerusalén después de la muerte de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La resurrección es lo que él dice. Entonces, Pablo de hecho dice en Gálatas 1, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, esto escribe Pablo, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Santiago, el hermano del Señor. Y luego el mismo Santiago tiene una aparición de Jesús resucitado, como viene relatado en el credo de 1 Corintios 15. Dice, luego se apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Y esto viene en 1 Corintios 15, 7. Entonces aquí tienes testimonio temprano, testigos oculares, testimonio enemigo y múltiples fuentes. Así que la conversión de Santiago, el hermano de Jesús, es para mí un hecho muy, muy sorprendente. Y como te digo, Moni, ¿qué tomaría para que cayeras a los pies de un hermano de sangre tuyo y le dijeras, creo que eres Dios? Sí. Sí, vamos a ser sinceros. Cualquiera de nosotros pensaría que está loco. Sí. Cualquiera de nuestros hermanos que diga ser Dios. Tal vez una resurrección lo haría. Sí. Sí. Pero nada menos que eso, yo creo que nos convencería que un hermano, Claro. por mucho que lo queramos, ¿no?
Claro. Y con Pablo lo mismo, de estar matando gente, decir, pues ahora me cambio de bando y aunque me maten a mí, debe ser una razón de mucho peso para Ujú. cambiarse de bando, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, veamos el siguiente. La tumba de Jesús fue encontrada vacía. Y este es una de de los hechos que, como mencioné, no tienen la cobertura de eruditos, pero no importa porque tenemos los mismos criterios de historicidad, los podemos aplicar a esto. Y aquí tenemos que la tumba vacía está reportada por Juan, independientemente de los sinópticos, y también hay sermones en Hechos como el sermón de Hechos 2:29, que es un sermón de Pedro, donde se menciona la tumba vacía. Entonces tenemos múltiples fuentes independientes de la tumba vacía. Tenemos testimonio vergonzoso, porque ¿quiénes son las que descubren la tumba? Las mujeres, Las mujeres, como ya vimos. como ya lo vimos. Esto era vergonzoso porque su testimonio no era tan creíble en el siglo I como el de un hombre. Si vas a inventarte una historia, vas a poner a hombres protagonistas de la historia como los descubridores de la tumba vacía. Los judíos tampoco lo niegan. Tienes testimonio enemigo que dicen, sí, la tumba estaba vacía. No niegan que la tumba estaba vacía. Esto sucede en Jerusalén, que es el factor Jerusalén del que hablamos. Y lo tenemos también en otras fuentes enemigas, como el Toledo Yeso, es una fuente enemiga, y en Primera de Corintios 15, que es el credo muy, muy temprano, viene también ahí implícitamente la tumba vacía. Es decir, si resucitó, debió haber dejado una tumba vacía atrás, entonces está implícitamente en 1 Corintios 15. Entonces tienes 5 criterios también para la tumba vacía, y por eso a mí me gusta usarla. Aunque los eruditos, 25% de los eruditos digan la tumba no estaba vacía, he respondido a esto. Por ejemplo, el doctor Antonio Piñeiro, muy respetable filólogo, especialista en historia en griego, no acepta la tumba vacía y he respondido a sus afirmaciones directamente, y lo podemos poner también en los comentarios. Pero si te pones a pensar lógicamente, el que la tumba esté vacía es demasiado importante porque si quieres parar un movimiento como el que tenía Jesús, que los judíos pensaron que ya estaba blasfemando al decir que él era Dios, si ves una tumba vacía y empieza a rumorarse que resucitó, para todos, para los romanos, que estaba la guardia romana, que lo único que tenía que hacer era cuidar la tumba. Estaban los judíos que querían parar todo este movimiento que tenía Jesús y dicen, la tumba está vacía, resucitó. Lo primero que hacen es, no resucitó, aquí está el cuerpo, o aquí Sí. o sea, lo hubieran luego decir, aquí está el cuerpo y punto, Se ¿no? acabó el problema, Exacto. claro. Y los judíos por eso no niegan que la tumba está vacía. Simplemente tratan de encontrar explicaciones de Sí. por qué está vacía la tumba, pero eso nunca fue cuestionado. De hecho, los primeros escépticos contra el cristianismo en siglos después no atacan esta idea. Simplemente dicen, ¿qué fue lo que causó que la tumba estuviera vacía? Tal vez los discípulos se robaron el cuerpo, tal vez fueron a una tumba equivocada, etcétera. Y todo eso lo vamos a ver después. Okay. Pero nunca hubo una negación de los mismos opositores a Jesús que la tumba estuviera vacía, y cumple con los estándares más altos de historiografía también. Bueno, creo que ya no nos da tiempo para seguir viendo, pero el próximo podcast podemos ver. Pero antes, sí me gustaría meter una pregunta de la rata. Ponemos Perfecto. a girar un poco la rata. Que gire la rata, Moni. Ok, ponemos a girar la rata. Y quiero aclarar algo. En podcast pasados, donde yo he hecho las preguntas de la rata, donde hacemos luego los videos cortos que yo juego el papel de escéptico, no me ataquen a mí, ya vi los comentarios. Yo sí soy creyente, solo estoy jugando el papel de escéptico. Sí, hay gente que no, creo que como dicen, no les cayó el 20 de que estabas haciendo el papel de escéptica. Claro. y preguntándome a mí como si fueras escéptica. ¿Mónica es cristiana?
no se preocupen, se los garantizo. Y estamos simplemente respondiendo a los argumentos de los escépticos. Bueno, y ahí te va la pregunta, Chris. ¿Cómo respondes a las personas que dicen que la historia seria no puede mezclarse con los milagros? Esa es la objeción número uno de por ejemplo, del doctor Piñeiro o, por ejemplo, también de Bart Ehrman. Es interesante que a través de la historia, del tiempo, los escépticos ya no tratan de explicar estos hechos mínimos y no tratan de darle una explicación de qué fue lo que pasó, ¿no? No resucitó, pero pudo haber sido otra cosa, como alucinaciones o como mencioné, los discípulos se robaron el cuerpo, fue un invento, etc. Antes los escépticos trataban de hacer eso, ahora ya no. Ahora, ¿en dónde se escudan? Este es el argumento en el que se escudan. La historia ya no se mete con milagros. Y esto es simplemente contrabandear su naturalismo a la historia. Es decir, no podemos utilizar algo sobrenatural cuando hablamos de historia. Y aquí quisiera decir dos cosas. Primero, los historiadores sí se han metido con cuestiones religiosas y milagrosas en el pasado. Ahorita lo voy a mencionar. Pero supongamos que esto sea el caso, que ningún historiador serio tome algún milagro en cuenta. Y aquí podemos hacer algo muy modesto, Moni. Podemos simplemente establecer históricamente que Jesús estaba vivo en el punto A, muerto en el punto B y que fue visto vivo en el punto C. Eso es algo muy modesto que podemos hacer y lo podemos hacer históricamente y tenemos que darle una buena explicación. Y creo que aquí es válido estar abierto a la posibilidad de algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque si somos honestos y terminamos eliminando todas las posibilidades naturales, usando la navaja de Occam, podemos entonces concluir que, aunque no nos guste la conclusión, es la que más se apega al poder explicativo que estamos buscando. Entonces eso lo vamos a ver después, pero déjame responder directamente. Cuestiones históricas de Jesús y temas relacionados con historia de la religión, incluso milagros, son discutidos frecuentemente en revistas históricas seculares. Déjame darte un ejemplo. La revista secular de habla inglesa más importante, sí, la más importante en el área teórica de la historia, History and Theory, se llama, History and Theory, dedicó un tomo completo a la cuestión de los milagros. Un tomo completo, todo un tomo de la revista. Y también han habido otros artículos aislados en otros tomos de esta misma revista. Y en el blog podemos compartir algunos ejemplos. Tenemos los enlaces de esa revista y lo pueden ver. Esto es una revista completamente secular, muy respetable, que discute la cuestión histórica de milagros en más de un tomo. Entonces, decir los historiadores no se meten con eso, simplemente están contrabandeando su cosmovisión material y eliminando lo sobrenatural a priori, y entonces eliminan la resurrección, eliminan un milagro a priori, y entonces dicen, no sabemos qué pasó, la historia no se mete con eso y no vamos a discutir el tema. Entonces me parece muy anticientífico ese método. Claro. ¿Sí? Creo que debemos y podemos estar abiertos a otras opciones una vez que hemos sido diligentes y honestos en eliminar todas las opciones naturalistas. Pues muchas gracias, Chris, por explicarnos todos estos puntos tan importantes y gracias a todos los que nos están viendo. El próximo podcast vamos a acabar lo que faltó de los 12 hechos mínimos. ¿Y qué te parece si cerramos con una oración, Chris? Excelente, oremos. Padre, gracias por la resurrección, gracias que tenemos buen fundamento y buena evidencia para avalar nuestra esperanza en
la resurrección y, como has dicho, porque tú vives, nosotros, los que creemos en ti, los que te amamos, viviremos. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que queremos compartir hoy con quienes nos vean, nos escuchen. Esa es nuestra esperanza y queremos compartir que tenemos buenos fundamentos para creer en ella. Te damos gracias y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.